Cuando todo empezó, jamás habría imaginado que mi vida daría un giro tan brusco. Era un día común, de esos que transcurren con la monotonía del trabajo y los deberes. Había salido temprano para unas reuniones y regresé a casa un poco más tarde de lo habitual. Al entrar, mi esposa me recibió con su habitual sonrisa, pero algo en su mirada parecía diferente. No presté demasiada atención, después de todo, el cansancio me tenía agotado. Unos días después, mi esposa mencionó que iría al médico para hacerse un chequeo. No pensé mucho en ello, ya que siempre hemos sido cuidadosos con nuestra salud. Sin embargo, más adelante, cuando regresó del hospital, noté que estaba más reservada que de costumbre. Algo parecía preocuparla, pero cuando le pregunté, simplemente respondió que todo estaba bien. Intenté dejarlo pasar, pensando que quizás solo estaba estresada. Semanas después, mientras revisaba el correo, encontré un sobre del hospital. Al principio, lo tomé sin pensar. No suelo revisar las cartas de mi esposa, pero esta vez la curiosidad me ganó. Al abrirlo, mi corazón dio un vuelco. Eran resultados médicos que indicaban la presencia de una enfermedad de transmisión sexual. Me quedé atónito. La primera reacción fue pensar que debía ser un error. Esto no podía ser real. La confronté esa misma noche. Su reacción fue todo menos tranquilizadora. Al principio, intentó negarlo, pero ante la evidencia, no tuvo más opción que admitirlo. Me explicó entre lágrimas que había cometido un error, que había caído en la tentación, que no sabía cómo manejarlo. Sentí como mi mundo se derrumbaba con cada palabra que decía. Intenté procesar todo lo que había escuchado, pero el dolor y la traición eran demasiado profundos. Habíamos compartido años de matrimonio, sueños, planes, todo. Y ahora, todo parecía hecho añicos. Ella lloraba y suplicaba que le perdonara, prometiendo que nunca volvería a ocurrir, pero mi confianza estaba rota. El punto de quiebre llegó unos días después. Mi esposa tuvo complicaciones de salud debido a la enfermedad. La llevé al hospital, aún en medio de mi enojo, porque no podía ignorar que necesitaba atención médica. Mientras estaba allí, sentado en la sala de espera, no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a este punto. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que no podía contener. Luego de varias horas, los médicos me informaron que la habían estabilizado y que necesitaría tratamiento. Me acerqué a verla y, al mirarla, comprendí que, aunque podía seguir cuidando de su salud física, mi alma estaba demasiado herida para continuar con nuestra relación. Tomé una decisión difícil pero necesaria. Antes de irme, hablé con los médicos y arreglé los detalles para que continuaran atendiéndola. Pagué las facturas médicas hasta ese momento, pero sabía que no volvería. Dejé una nota explicándole mi decisión. No podía seguir con alguien en quien ya no confiaba. Salí del hospital sintiéndome devastado pero también aliviado de haber tomado una decisión. Sabía que debía reconstruir mi vida desde cero, pero al menos tendría la oportunidad de hacerlo sin mentiras ni traiciones. Desde entonces, he trabajado en sanar y encontrar paz, aunque las cicatrices de aquella experiencia me acompañarán por siempre. Pasaron semanas antes de que pudiera volver a mirar las cosas con claridad. Me mudé a un pequeño apartamento en el centro, lo suficientemente lejos de los recuerdos de nuestra casa juntos. Aquella casa parecía ahora un mausoleo de promesas rotas, y necesitaba empezar de nuevo en un lugar donde pudiera respirar con libertad. En mi nueva rutina, encontré refugio en las actividades que solía disfrutar pero que había dejado de lado. Empecé a correr por las mañanas, como solía hacerlo antes de casarnos. El aire fresco y la sensación del viento en mi rostro se convirtieron en mi terapia, en un recordatorio de que seguía vivo y que podía seguir adelante. Mis amigos, al enterarse de lo ocurrido, se mostraron incondicionales. Algunos me ofrecieron palabras de consuelo, mientras que otros simplemente estuvieron allí, compartiendo silencios que a veces eran más reconfortantes que cualquier palabra. Agradecía su presencia, pero la mayor parte del trabajo de sanar recaía sobre mis hombros.
Cada noche, al regresar a casa, enfrentaba un torbellino de emociones. Había días en los que la rabia consumía mi ser, preguntándome cómo pudo haber traicionado todo lo que teníamos. Otros días, sentía una profunda tristeza al recordar los momentos felices que alguna vez compartimos. El proceso de duelo por el fin de nuestro matrimonio era como una montaña rusa interminable. Un día, mientras limpiaba mi nuevo espacio, encontré una vieja fotografía de nosotros dos, tomada durante uno de nuestros primeros viajes juntos. Verla me trajo una mezcla de emociones, nostalgia, dolor, pero también gratitud por los buenos momentos que alguna vez compartimos. Decidí guardarla, no como un recordatorio de la traición, sino como una prueba de que alguna vez fui capaz de amar profundamente. Volví a centrarme en mi trabajo, que se había convertido en mi ancla en medio del caos. Mis colegas notaron un cambio en mí, y aunque nunca compartí detalles de lo sucedido, entendieron que estaba pasando por un momento difícil. Poco a poco, retomé proyectos que había dejado de lado, permitiéndome redescubrir mi pasión por lo que hacía. Unos meses después, recibí una carta de mi exesposa. Al principio dudé en abrirla, temiendo que removiera heridas que apenas estaban empezando a cicatrizar. Finalmente, la leí. Era una disculpa sincera, acompañada de una explicación más profunda de lo que había sucedido. Admitía sus errores y asumía toda la responsabilidad. Me dolió leer sus palabras, pero también encontré en ellas un cierre que necesitaba. La carta me ayudó a comprender que, aunque nunca podría justificar lo que hizo, ambos éramos humanos y estábamos sujetos a errores. Decidí que no quería cargar con rencor por el resto de mi vida. Perdonarla no significaba aceptar lo que hizo, sino liberarme del peso de la amargura. Con el tiempo, comencé a abrirme a la idea de nuevas experiencias y, quizás, nuevas personas en mi vida. Aunque no estaba listo para volver a enamorarme, empecé a disfrutar de la compañía de amigos y conocidos sin el temor constante de la traición. En una de esas salidas, conocí a alguien especial. No fue un flechazo inmediato, sino una conexión que fue creciendo con el tiempo. Aprendí a ser honesto sobre mis miedos y mis cicatrices, y encontré en esa persona a alguien dispuesto a caminar a mi lado, sin prisa y con empatía. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de cuánto he crecido desde aquel día en el hospital. Lo que en su momento parecía el fin del mundo se convirtió en un nuevo comienzo. La traición de mi exesposa me enseñó lecciones dolorosas, pero también me mostró la fortaleza que llevaba dentro de mí. Hoy, vivo con gratitud por el presente y con esperanza por el futuro. Aprendí que el amor propio es la base de cualquier relación y que, aunque las heridas tarden en sanar, siempre hay una oportunidad de reconstruirse. Mi historia es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del camino.